Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina y de mi compañera es Mariel. Estamos realizando nuestro servicio social de manera voluntaria en CEFODE. Nuestro tema fue abuso sexual y violación infantil. Es un tema bastante delicado y estuvimos indagando muchísimo sobre el tema y nos percatamos de que México es el primer país a nivel mundial que tiene principalmente este delito. De ahí se van relacionando varios, que es pornografía infantil, la violación y el estupro. Entonces fue un tema bastante delicado, fue un tema muy complejo. Para realizar nuestro proyecto, principalmente la idea era acercarnos a los menores para lograr tener un acercamiento y poderles enseñar sobre la sexualidad. Obviamente fue un tema que no se iba a poder en relación de que teníamos que acercarnos primero a los padres de familia. Derivado a esto, estuvimos indagando un poco más sobre el tema y nos percatamos de que el principal problema era la educación en casa, ya que los padres de familia tienen una idea muy tradicionalista y que no ayudaba a que los menores conocieran sus partes del cuerpo. Creo que más que la importancia, tuvimos también dificultades al principio porque no sabíamos sobre qué tema basarnos. Entonces mi compañera Cristina se estaba basando más en la materia familiar y una materia penal. Derivado a esto tuvimos todo este tipo de informaciones, más que nada sobre INEGI, y creo que el hecho de que los padres también tuvieran esta atención de decirnos que no nos podíamos acercar a los menores, pues sí fue un poco fue una dificultad muy grande, pero lo entendimos porque son menores de edad. Entonces, conforme fuimos estudiando las cosas y también fuimos investigando, no solamente nos dedicamos al familiar y al penal, ya en este sentido metimos la Constitución, que pues a grandes rasgos yo creo que debería de ser desde ahí, desde la manera de la educación sexual. Conforme a todo esto, nos empezamos a percatar de que el principal tema era la educación. La educación ha sido un conflicto totalmente. México, como ya sabemos, es un país donde no tiene una educación completa, y el hecho de que no tengan los menores una educación sexual desde casa, desde la escuela, o que no se puedan impartir estas materias y se vea con un morbo, hace que los menores tengan un problema y tengan un conflicto al poder expresarse con los padres de familia o con sus personas de confianza o las personas responsables de ellos. Derivado también del proyecto tuvimos dificultades porque no solamente nos queríamos basar con los padres de familia, sino en este caso pues ya recurrimos a un docente y recurrimos a un asistente del Ministerio Público que nos dio como este tipo de información en donde no solamente nosotros pensamos que las autoridades son incompetentes, sino que también el hecho de tener todo este tipo de información, pues, la carga laboral que tenían. Sí, sobre todo la carga laboral fue como muy complicada, por eso es que existen estas pequeñas lagunas, y esto hace que algunas de las personas, en este caso el imputado, pueda ser libre, pero justamente no es porque sean incompetentes, sino porque la carga laboral no les da para más. Incluso también creo que dijeron que no tenían tanto personal competente. Claro. Sobre este tipo, porque cuando normalmente llega una violación de un menor, pues en el Ministerio Público les están preguntando y les están sacando todo este tipo de información. Entonces, yo creo que también nos enfocamos más en eso, en los menores, en los derechos de los menores y en la forma en la que cómo se sienten presionados, más sobre una autoridad. Nuestras primeras actividades obviamente fueron con los padres de familia, que afortunadamente tuvimos el acercamiento con ellos y accedieron a participar en este proyecto, en el cual supimos la manera en que ellos habían sido educados por sus padres de familia, cómo estaban educando a sus hijos, a qué edad se empezaron a acercar, ya que estos padres de familia tienen hijos de diversas edades. Entonces nos ayudó a entender, tanto para los niños de primaria qué edad tuvieron la educación sexual, como niños que tienen 2 años, en qué momento están recibiendo y cómo la están impartiendo los padres de familia. En esta situación pudimos acudir a los padres de familia, expresarle pues nuestra sugerencia de tener una clase planteada en la escuela a nivel preescolar, ya sea una clase piloto con alguna psicóloga, con alguna pedagoga que los pueda acercar a ellos y ellos puedan entender cómo acercarse a los menores
y los menores empiecen a entender el funcionamiento del cuerpo humano. Obviamente con las restricciones, obviamente no le íbamos a enseñar o no se le va a enseñar a un menor algo más avanzado, sino irle a la educación sexual conforme a su edad. Claro, ya la segunda etapa fue con el docente. Primero terminamos con los maestros, bueno, primero terminamos con los padres de familia, que es la información yo creo que más importante porque es la forma en la que educan a sus menores, la forma en la que les imparten los valores desde casa y todo este tipo de personas, quién nos pueden tocar y cositas así. Entonces yo creo que esa es una información de las que debíamos tener como más segura para llegar a los siguientes puntos y ya después informarles sobre una reforma de los artículos que viene siendo el 261, el 265 y el tercero constitucional. Ya en la segunda etapa de investigación fue que platicamos con una docente, nos dijo cuáles eran las medidas en las escuelas, lo que estaba bien para ellos y lo que no estaba bien para ellos, hasta dónde podían llegar, quién es la autoridad máxima. Y pues sí hubo ahí algunos choques de ideas con la maestra porque pues obviamente ellos no le pueden avisar al Ministerio Público. De ahí solamente le pueden avisar a los padres de familia. Entonces yo creo que también ese es un problema, porque si los niños están siendo violados o están siendo abusados y sus propios padres están ahí, pues no podemos como hacer más. Claro, hay que tomar en cuenta que los datos del INEGI y del UNICEF, donde se encuentra el agresor principalmente es en casa, ya sea padres de familia, tíos, hermanos, primos, quien sea, el agresor se encuentra en casa. Entonces, a lo mejor el niño está siendo violentado en casa y no tiene una persona de confianza, pero de igual manera la responsabilidad del maestro no puede separarse de avisarle a los padres de familia. Entonces, ahí se necesita regular de alguna manera. Nuestra siguiente actividad fue conseguir unas entrevistas con un asistente del Ministerio Público que está en la Agencia de Delitos Sexuales. Fueron entrevistas demasiado pesadas porque entendimos de un punto de vista totalmente distinto a lo que teníamos como abogados y ahorita lo vimos dentro de las autoridades de ahí. Sí, yo creo que más que nada es como lo habíamos comentado antes en el video, que es muy complejo. Yo creo que la carga laboral que tienen pues hace este choque de ideas o que se les pasen algún dato en la forma en la que están recabando la carpeta de investigación. Incluso hacen omisiones, pero yo creo que ni siquiera es como su culpa, es por todo lo que está pasando. Y creo que esa fue la actividad más pesada la que tuvimos, porque nos pusimos desde el lado de una autoridad, ya no como personas víctimas o ofendidos, ya no pusimos como abogados ni como personas, ya desde la autoridad, que deben de tener otra perspectiva. Entonces yo creo que también, en mi punto de vista, considerándolo, fue la más pesada. Hay que tomar en cuenta de que por temas de COVID no pudimos tener el acercamiento con las personas. Tuvimos que hacerlo por vía remota, por Zoom. Tuvimos que buscar unos medios para poder acercarnos tanto a los padres de familia como a la docente y como a la gente del Ministerio Público. Fue un poco difícil, pero creo que, al menos a mi parecer, nos ayudó a entender tanto el delito, tanto la situación que vive México en este momento, y que es un delito que por desgracia no está siendo llevado de la manera concreta, porque sabemos que para ir a denunciar o para levantar una querella es cuestión de que tienes que quedarte ahí 6, 8 horas, que te estén pregunte y pregunte y pregunte, y para un menor es demasiado pesado estar 8 horas y que te estén preguntando y que te estén pasando con psicólogos, que te estén pasando con médicos. Entonces entendimos que hay que cambiar tanto la educación como la manera en que se esté llevando este delito. Sí, más que nada no podemos cambiar a las personas, digo, porque allá afuera siempre va a haber personas, en este caso imputadas, se les puede decir, que tengan una responsabilidad jurídica con los delitos, pero sí lo que podemos hacer en este punto de vista es cambiar la idea de los padres y fomentarles una educación sexual a temprana edad a los menores, que ese era el punto de vista, y yo creo que pues al final obtuvimos buenos resultados, accedieron, se les hizo una buena propuesta, entonces pues nos quedamos muy satisfechas con lo que tuvimos, y como dice mi compañera, la única complicación que hubo fue como estos medios electrónicos y también lo que estamos pasando, que es la pandemia de COVID. Al final, nuestro punto ideal no era detener al agresor, nuestra idea era la prevención
del abuso sexual tanto en casa como en la escuela. Entonces, creo que logramos nuestro objetivo, tuvimos un buen acercamiento, encontramos diferentes puntos de vista y creo que sería todo por mi parte. Igual por mi parte y un placer haber trabajado y también que nos estuvieran apoyando. Muchas gracias. Gracias.